Hola, de nuevo. Espero que hayan observado el video de Ken Robinson. En efecto, hay una charla TED mucho más grande que ese resumen que yo les envié. Si lo quieren buscar, basta con colocar charla TED Ken Robinson, el mismo nombre que tiene el video anterior que les envié, específicamente el de creatividad infantil. Hay un video más de Ken Robinson acerca de los paradigmas de la educación, en donde en un momento del video también hace referencia a la creatividad. Estoy segura que en ocasiones el hablar esto de si la escuela mata o no la creatividad nos puede generar un poco de angustia, incluso quizá podamos tender a defender lo que hacemos, a pensar que hacemos muchas manualidades, a pensar que usamos muchos materiales en edad infantil, a que realmente no creemos que sea tan cierta la idea de estar opacando, matando la creatividad. Pero realmente hay muchos expertos que opinan que esto es así y en efecto cuando empecemos a entrar en este tema y empecemos a ver algunos datos interesantes de lo que hace la escuela y por qué decimos que mata la creatividad, podríamos dar cuenta nosotros que sí, en efecto, mucho de lo que hacemos no necesariamente propicia la creatividad y no necesariamente la está desarrollando como debiese. En este caso, vamos a hablar un poco acerca de algunas condiciones de nuestras aulas, de la escuela infantil y de qué es lo que sucede en la escuela infantil. Como lo hicimos durante el video 1, yo voy a estar cerrando cámara en algunas ocasiones y la voy a estar abriendo para compartir con ustedes y para que sigamos aprendiendo. En esta imagen tenemos algo que es realmente complicado de ver, ante todo cuando estamos empezando a aprender acerca del desarrollo fisiológico, acerca de las necesidades de la primera infancia. Y cuando nos damos cuenta de situaciones como la que vemos acá, ¿sí? Empezamos a pensar y entender si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo necesario, si estamos haciendo lo importante. ¿A qué me refiero yo con esto? Muchas veces pensamos que adelantar o generar procesos academicistas es lo mejor que debemos hacer en el preescolar. En este caso, María Victoria Peralta hace una crítica muy fuerte con respecto a escolarizar a los niños en edad temprana. Y ella habla acerca de escolarizar a incluirlos en un sistema operativo, en donde un sistema que opera más bien de forma sistematizada, en donde sabemos a qué edad debería de estar haciendo determinada acción o determinada destreza. Mucho de lo que esto genera es que desaparezca la creatividad en la escuela infantil. Abajo tenemos algunos elementos que seguramente en lo que yo estoy hablando ustedes ya tuvieron oportunidad de ir leyendo, pero de igual manera los vamos a compartir y les voy a dar algunos ejemplos. En este caso dice cada día es más difícil ver a los niños en el aula trabajando en algo de su interés o algo en lo que se envía a casa, en este sentido las tareas que respondan realmente a su interés. Y en efecto no es así. Regularmente hacemos una sola experiencia, una sola actividad de forma homogénea para todos los niños en el salón. Muy pocas veces realmente les permitimos que elijan ellos los recursos, los materiales o incluso la temática que ellos desean trabajar y que ellos desean investigar. En este caso, eso sí que podría de alguna manera generarles mucho más interés o generarles incluso el deseo de descubrir o de explorar. Otro elemento interesante es que las escuelas de infantil, que era lo que recién les decía, cada vez son más parecidas a las otras etapas de la educación. Niños sentados en filas, viendo el pizarrón, maestro que habla, maestro que tiene la información, maestro que rige el proceso. Se está perdiendo la esencia de la etapa. ¿Cuál es la esencia? El juego, la exploración, el descubrimiento es muchas veces lo que menos se hace en la etapa infantil. Y ojo, que en ocasiones podemos decir si juegan a la ronda, juegan a, pero todo esto se hace impuesto por el adulto. El adulto tiene una agenda preestablecida con todos los elementos a cumplir dentro del aula infantil. Por otro lado, y algo terrible, y en estos días en los que estamos transitando, con respecto a la cuarentena y chicos trabajando desde casa, esto se hace cada vez más evidente. Las hojas como centro del proceso, los libros como centro del proceso. Estoy segura que no todo de lo que yo dije acá aparece en todas las escuelas. Es probable que algunos de ustedes estén pensando ahora, no, en donde nosotros trabajamos no suele pasar así. Sin embargo, es la mayoría y es lo que pasa en la mayoría de centros y es lo que la mayoría de maestros hace.
Este es un llamado a la reflexión y ojo que no estoy diciendo que todo lo que hagamos esté mal o que tengamos que transformar absolutamente todo lo que hacemos. Pero si nos colocamos a analizar desde una perspectiva de la creatividad, podríamos entender que por lo menos acá he colocado 4 elementos que podrían estarnos haciendo daño, que podrían estarnos causando dificultad y complicación para desarrollar la creatividad de los niños. Con la idea de minimizar algunos de estos elementos, es probable que obtuviéramos mejores resultados con el desarrollo de la creatividad. Ante todo, entendiendo que la creatividad sí que permite un desarrollo mental más complejo y es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a quitar todas estas anotaciones para seguir trabajando y construyendo acá los conceptos. Acá viene algo súper interesante y es que si nosotros queremos tener una educación que esté centrada en la creatividad, tendríamos entonces que pensar en que los educadores, los mediadores y toda la comunidad educativa estuviera también pensando y analizando la importancia de tener la creatividad. Es decir, tendríamos que ser todos los que conformamos la comunidad educativa personas creativas. Y acá hay un reto muy grande porque muchos maestros o muchos de los que nos dedicamos a educación, pocas veces hemos desarrollado elementos creativos en nuestra vida. Y esto se puede evidenciar cuando hay cambio de indicaciones o cambio de estructuras pedagógicas en nuestros trabajos o cuando se cambia el CNB o cuando nos piden nuevas acciones, nos suele generar estrés o nos suele generar descontento o estar en una situación sin saber qué es lo que va a pasar. Cuando una persona tiene bajo nivel de creatividad, suele sentirse más tensa cuando hay cambios que una persona que ha ejercitado su creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad te permite estar buscando diversidad de opciones, estar buscando diversidad de salidas o buscar otras formas de lograr lo mismo que ibas a lograr antes, pero si te encuentras un obstáculo, empiezas a buscar de qué otra manera lo puedes hacer. Esto es importante porque entonces significa que yo no solo tengo que estar pensando cómo ayudo a los estudiantes a ser creativos, sino yo también cuestionarme qué tan creativa soy y cómo yo puedo favorecer a mi propia creatividad. En este momento sería sumamente interesante que tú pensaras qué tan creativo eres, si tú te consideras una persona creativa. Pero ojo, que ya hemos dicho de pronto que la creatividad no es decorar las cosas de forma bonita o agregarle una brillantina o un color a un cartel. La creatividad es algo mucho más profundo que ello, que hasta el momento hemos logrado descifrar que necesita de libertad y que necesita de juego. Y nosotros como adultos incluso también seguir pensando en el juego como una forma de aprender o como una forma de seguir haciendo o produciendo situaciones creativas. En este caso, aparece entonces un gran reto de la educación, en el entendido que educar debe ser siempre innovar. Y la innovación sí que tiene muchos elementos de creatividad en sí. No podemos innovar si estamos ignorando la creatividad. Así que si mi idea es siempre innovar, por supuesto que tengo que ser creativo. Por otro lado, hay que adaptarse a los cambios. Si yo me sé adaptar a los cambios, significa que estoy colocando en juego mi creatividad. En un caso como el que vivimos, que es un gran cambio, en efecto, lo que nos está pasando es un cambio importante, quiere decir que si yo me estoy pudiendo adaptar es porque estoy usando mis herramientas creativas. Entonces, definitivamente, habiendo dicho lo anterior, entendemos que las capacidades creativas son importantes en las personas. Ahora bien, si estamos diciendo que las capacidades creativas son importantes en las personas y hemos dicho que la libertad es un elemento vital y necesario para lograr la creatividad, ¿será que obligar a los alumnos a hacer todos lo mismo es parte del desarrollo de la creatividad? ¿Será que pedirle a los docentes que hagan todos la misma planificación o que trabajen el mismo formato o que hagan el mismo modelo o que coloquen siempre en sus aulas los mismos carteles de decoración? ¿Será eso parte de la creatividad? Y no digo porque un dibujo distinto en el mural de la clase sea más creativo que otro, sino la posibilidad de permitir al docente que diseñe cómo va a expresar y cómo va a hacer que sus paredes sean parte
del diseño educativo del aula. Por acá parece que es importante notar las diferencias entre los estudiantes o las diferencias entre los seres humanos para entender que necesitamos también ese lugar, esa forma, esa posibilidad de acomodarnos, de explorarnos y de expresar nuestras ideas aun cuando sean diferentes a los de otros. Importante determinar que los niños por su propia naturaleza son creadores y lo que necesitan es estar en constante expresión, cosa que nosotros limitamos con el paso del tiempo y ante todo en la escolarización temprana. Dejamos de permitirles que sean creadores, que sean exploradores, que estén descubriendo su ambiente y por tanto dejan de expresar. Porque un niño, ojo, como todo ser humano, pero especialmente los niños, porque estamos hablando de ellos, no solamente expresa con la palabra, sino que también expresa con los movimientos, expresa con sus juegos, expresa con la interacción que pueda tener con un objeto. Y eso regularmente no lo valoramos. Valoramos mucho la expresión lingüística, la expresión escrita, y dejamos de pensar en la expresión corporal, en la expresión a través de una canción, a través de un gesto, a través de un movimiento, a través de un baile, por ejemplo. Estoy segura que habiendo llegado a este nivel de análisis, quizá estés pensando en las cosas que se proponen desde tu institución educativa y cuáles de estas tendrán mayor peso o no. Para hacer un pequeño paréntesis, seguir formando y pensando en nuestra mente y en cómo funciona la creatividad, quiero que vean esta imagen por unos segundos. Es probable que ya la hayas visto en otra oportunidad, pero lo interesante de esta imagen es que no importa cuántas veces la hayas visto, siempre termina impactando y siempre terminamos encontrando nuevas posibilidades. ¿Qué observas tú al ver esta imagen? ¿Qué hay ahí? ¿Qué observas? Este tipo de ejercicios es vital para la creatividad porque nos permite ver las cosas desde otra perspectiva. Nos muestra que no todo es como nosotros creemos, que las cosas pueden ser analizadas y vistas desde otro lugar. ¿Qué es eso especialmente la creatividad? Cosas que son analizadas, vistas y expresadas de diferente manera, aun cuando sea lo mismo que estén transitando todos. ¿Qué observas al ver esta imagen? Puedes darle pausa al video para trabajar tranquilamente, para poder analizar tranquilamente, pero quiero compartirte que aquí podrías haber visto dos imágenes distintas. Sí, dos imágenes distintas. Una mujer joven o una mujer de mayor edad. Voy a usar acá una herramienta solo para enmarcarte brevemente. Estoy diciendo, obviamente no lo voy a hacer a perfección, pero quiero que veas lo siguiente. Estamos hablando de una mujer joven. Esta es la parte de su cara. Esto que se ve aquí salido es su nariz. Después voy a quitarla para que lo puedas ver bien. Esta sería su mejilla, este es su mentón. ¿Sí? Esta es la oreja. Acá tiene unas pestañas de su ojo y tiene su cabello. Esto es su cabello. Y por acá tiene un collar en su cuello. Esta es la parte de su cuello. Y acá tiene un abrigo de plumas. En este caso sería la mujer joven. Pero también podría ser una mujer mayor. Y en el caso de la mujer mayor, quiero que veas que esto siempre es parte de su ojo. Esta es una nariz muy grande. Esta es una nariz. Este es su otro ojo. Esta es la boca, la tiene entreabierta. Y esta es su quijada. ¿Ves? Y este es un pañuelo que lleva sobre su cabeza. Y este es el cabello, pero este es el fleco que cae sobre su frente. Es probable que lo hayas visto ya en otra oportunidad, pero lo importante de verlo hoy, ahora que hacemos este análisis, es comprender que la creatividad no es lo mismo para mí que para ti, ni va a ser lo mismo para todos. Y es por esto que la creatividad es tan complejo o tan compleja evaluarla, porque lo que para mí es creativo, de pronto y no lo es para ti. Además, la creatividad no solamente es la decoración, es la forma de mirar, la forma de observar, la forma de expresar, la forma de interactuar con cada uno de los acontecimientos de nuestro contexto. Estoy seguro que ahora de pronto y estás pensando en otras figuras que también las hay muchas, las puedes buscar en internet para seguir ejercitando esta mirada.
Si ven, acá tenemos las diferentes dimensiones de la creatividad, ¿sí? Y quiero que las veas y que puedas colocarle pausa por un momento a tu video y tú puedas decir o escribir a qué se referirá cada una de esas dimensiones, que puedas tú anotar o bien pensar, si no quieres anotar, eh, a qué se referirán cada una de estas. Como siempre, si quieres colocarle pausa, o bien yo voy a seguir hablando y explicando en este momento. Las dimensiones importantes decir que son varias, como aquí aparece, y que no necesariamente son todas, es decir, que pueden haber mucho más de las que aparecen acá. Quiero contarte que cuando decimos dimensiones significa que la creatividad está formada por todas estas que aparecen acá como por muchas otras más. De lo que estábamos hablando actualmente acerca de los chicos y la forma en la que se expresan, la forma en la que ellos se pueden hacer notar, estamos hablando de la creatividad como forma comunicativa. Una manera de expresar y de decir y de hacer ver lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Aparece la creatividad como laboral, específicamente para aquel elemento creativo dentro de nuestra función profesional, no importando cuál sea. No estamos hablando nada más de diseño, sino cualquier función laboral que tengamos, cómo está inmersa la creatividad en esa función laboral. La creatividad afectiva en el sentido de cómo nuestras emociones tienen que ver específicamente con lo que comunicamos. En este caso, al momento de hablar de la afectiva, en definitiva hay una vinculación importante entre comunicar y las emociones, que serían estas dos de las que estábamos hablando recién. Para continuar explicándoles, por ejemplo, en este caso aparece la dimensión axiológica. Esta dimensión axiológica tiene más que ver con la ética, con los valores, con la moral, y la creatividad pues también tiene una dimensión desde lo moral y lo ético. Cada uno crea, diseña desde sus propios criterios, es decir, dependiendo de lo que tú piensas, dependiendo de la forma en la que tú vives, dependiendo de tus creencias y principios, así también es tu capacidad creadora o tus tintes creativos que puedas tener. También tiene que ver con una dimensión cognitiva, y eso es súper importante. La creatividad implica y aplica también a procesos de pensamiento y cognitivo. Esto que significa que un niño que ha desarrollado mucho más la creatividad podría tener ejes cognitivos mucho más elevados que alguien que no lo ha hecho. Por otro lado, lo tenemos como algo lúdico, es decir, la creatividad como disfrute, como algo que me da placer, como aquello que yo creo por el simple hecho de que me da plenitud y no necesariamente porque me han pedido que lo haga. Obviamente está la creatividad urbana referida a lo que hacemos en nuestro medio y contexto para otros. Esto en el entendido de grandes murales o de creaciones de diseños de calles, de pintar paredes, del diseño comunitario o de diseños de colonias o comunidades para darle un tinte o un toque específico al contexto. Y obviamente también tenemos la creatividad participativa, que en este caso pues se vincula bastante con otros elementos como el de la comunicación, que ya lo dijimos antes. Quiere decir la manera en la que yo me hago partícipe, la manera en la que yo identifico mi voz dentro de un colectivo para decir o para hacer algo que para mí es importante detallar o para determinar. En todos estos casos, estamos diciendo que estamos hablando de creatividad, pero desde diferentes puntos de vista. Si nosotros pensamos en toda esta diversidad que acabo de mencionar, es casi imposible el poder medir si un trabajo es creativo o no. Como por ejemplo, cuando le decimos a los chicos, hagan una maqueta de los animales de la granja y vamos a calificar creatividad. ¿Qué calificamos? ¿Cómo valoramos la creatividad? ¿Qué podría ser creatividad o no? Si para unos usar un elemento, lo que fuese, para representar los animales fue creativo, pero para otros la composición, pero para otros el diseño en sí de la maqueta, para otros, etcétera, etcétera. Es decir, no hay elementos comunes como para poder evaluar o valorar esta situación tan amplia como la creatividad. Esperaría yo que una vez avanzada hasta acá estemos teniendo un poquito más claro las grandes dimensiones y las diferencias
o las características que debiese tener el plano de la creatividad en la edad infantil. Hemos llegado entonces a el segundo segmento de trabajo práctico. Y lo vamos a hacer así porque en el tercer segmento vamos a trabajar abiertamente qué cosas podemos hacer para desarrollar la creatividad de los niños. Pero antes quiero saber qué piensan ustedes. Por favor, tratemos de ser consecuentes. No avancemos al video 3 sin antes haber enviado las respuestas de este trabajo práctico o de este formulario. ¿Y qué necesito que envíen? Es el formulario 2, que tiene como nombre cómo saber si un niño es creativo, es decir, qué puedo hacer yo con este niño para que sea creativo. Tiene varias preguntas, tiene algunos pedidos, tiene algunas solicitudes, entonces ustedes completan el formulario y van a encontrar el formulario, el enlace en el documento guía. Y por último, me gustaría que aprovecharan a leer el documento base 1, el documento base 1 que se llama Desarrollo de la Creatividad Infantil. Una vez ustedes terminen ese segundo formulario y terminen la lectura, me encantaría que nos acompañen en el video 3 grabado, que vamos a seguir avanzando específicamente en cómo desarrollar la creatividad infantil. Nos vemos pronto.